Shabbat Shalom, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a este nuevo servicio de Kabbalah Shabbat o Erev Shabbat, dando la bienvenida al Día del Señor. Una semana nueva, el que el Señor nos permite disfrutar de todas las bendiciones que Él nos da día a día a lo largo de cada semana y llegar a este punto para agradecerle. A distancia, pero siempre unidos. Así que hemos pasado nuestro tiempo de alabanzas, nuestro tiempo de adoración y continuando con nuestro servicio, con nuestra transmisión, con nuestro programa de Kabbalah, vamos a tener un momento de shiur, un pensamiento, una reflexión referente a la parashá de esta semana. Así que, sin más, vamos a ver cuál es nuestra parashá de la semana. Nuestra parashá de la semana es la número 41 de los estudios de la Torá y el número 8 del libro de Bamidbar, el octavo del libro y el número 41 de toda la Torá, llamada Pinhas, que, se, que es el nombre del personaje protagonista de que nos vamos a centrar en esta parashá, o Finés, conocido ahí. No se tiene claro exactamente cuál es el significado de Finés, se cree, y los eruditos en su mayoría están más de acuerdo, que viene un nombre que deriva en su raíz egipcia eh, como mordisco de serpiente, alguien que habla o alguien que ataca con ferocidad ante la amenaza. Eso es es de las palabras del hebreo, perdón, del egipcio, P. Nahash, P. Nahash o Pinhas en su ya conjunción al hebreo, Finés. Sea cual sea, nuestro personaje protagonista de esta historia, de esta parashá, es Pinhas o Finés. En los estudios de la Torá tenemos nuestra parashá del libro de Bamidbar, capítulo 25, desde el versículo 10 hasta el capítulo 29, versículo número 40. En el Tanaj tenemos a Yirmiyahu Hanabi o el profeta Jeremías, capítulo 1, desde el primer pasuk del libro hasta el capítulo 2, versículo 3. Y en el Brit Hadashah o los escritos mesiánicos tenemos a Yohanan, capítulo 2, los pasukim o versículos del 13 al 22. Son las porciones que nos tocan como estudio completo de la parashá de esta semana y de la cual me he sentido muy a gusto de poder estudiarlas, de poder compaginarlas unas con otras porque van tanto de la mano, en la cual vamos a centrarnos solamente en unos cuantos versículos. Así que vamos a leer lo que queda del capítulo 25, que es donde nos vamos a centrar. Bien, continuamos con nuestra parashá Pinhas. Y es una parashá en la cual siempre que me toca enseñarla, porque no es la primera vez que hemos llevado ya varias temporadas, uno sigue aprendiendo más cosas y esta vez me ha sido muy de edificación para mí, muy de bendición. Espero el Señor permita poder también compartir esa bendición con ustedes, el comprender un poquito más que antes. Y dentro de esta parashá, Pinhas, hay muchos temas, hay muchas cositas que como ya estamos llevando en las últimas semanas, no quiero dejar pasar. En esta parashá tenemos varios temas que se tocan. Nosotros vamos a centrarnos solamente en uno, pero para que tengan conocimiento de lo que abarca, es el pacto, empieza con el pacto de Dios con Finés o Pinhas, un pacto de paz con derecho a sacerdocio perpetuo. Tenemos también en esa misma porción el orden que Dios, pero el mandato que Dios le da a Israel para hacer afrenta a Madián. Y esto es bastante interesante porque si leemos el pasaje, vamos a ver que dice que Israel se prostituyó y tuvo fornicación con las hijas de Moab. Pero Dios manda a hostigar a los madianitas. Esto es bastante interesante, un punto que lo vamos a tocar
a grosso modo más adelante. También tenemos en esta porción el segundo censo del pueblo de Israel. Hubo uno primero en el libro de Bamidbar al inicio, cuando recién estaban en el segundo año, recién salían de Misraín y estaban entrando al desierto, y fueron contados. Esa fue la primera generación, que por su rebelión murió en el desierto. Y ahora ya pasaron 38 años desde aquel entonces, ya están 40 años en el desierto, están a puertas de entrar a Eretz Israel, y el Señor manda hacer un censo nuevamente con la nueva generación de Israel, y eso lo vemos en esta parashá. También dentro de esa parashá vemos cómo el, la manera entre que en el judaísmo es bastante complejo, cómo Dios manda hacer la repartición de la tierra, en la cual tiene que ser por forma, por tamaño, por población, pero a la vez también tiene que ser por suerte, en la repartición. A los más numerosos les darás más, a los menos les darás menos, pero aún así tiene que ser por sorteo. ¿Cómo puede haber algo de una u otra manera que es bastante interesante, que tiene unas aplicaciones muy bonitas? Pero eso vemos también en el orden de la repartición de la tierra de Eres Israel al pueblo entrando a la tierra prometida, dicho, valga la redundancia. También hay un episodio bastante curioso en la que da la primera parte, como que la primera cláusula de esta nueva ley, que concluye al finalizar justo el libro de Bamidbar. Con eso termina el libro de Bamidbar, con las hijas de Zelofejad. ¿Qué pasa cuando en un mundo, en una sociedad en la que la mujer no era tomada en cuenta y un hombre moría sin tener hijo varón, pero sí tenía hija mujer? ¿Qué pasaba en ese caso? ¿Qué pasaba con su herencia? ¿Qué pasaba con su nombre? ¿Qué pasaba con sus posesiones? Todas esas cosas se ven aquí, y se llega el pedido de las hijas de Zelofejad, de lo cual fue algo revolucionario para todo el mundo, para las hijas, para Zelofejad, para sus hijas, para la familia, incluso para Moshe, porque nadie tenía la respuesta, y Dios da algo en la que en toda la historia no había visto: leyes en favor de las mujeres, realzando su derecho, su integridad y su dignidad, la realzaba en un mundo en la que no era algo común. Y eso aparece como uno de los puntos en el orden de las hijas de Zelofejad, que es también un dato bastante importante. También Yehoshua o Joshua es nombrado sucesor de Moisés como nuevo líder para el pueblo de Israel. Y estuve también leyendo y estudiando bastante hermoso, eh, lo que nos puede enseñar solamente el pasaje como Josué, por qué fue sucedido, por qué fue elegido como sucesor, las cualidades las tenía, no las tenía, todas esas cosas. Yo les invito a que lo lean, que lo estudien, que lo mediten. Y como último punto dentro de esta parashá, tenemos también las diferentes órdenes y tipos de ofrendas que se dan: las diarias, las semanales, las de fiestas solemnes, las de Shabbat. Todas esas también las encontramos en esta parashá. Y como datos importantes tenemos, considero dos. Primero, que dentro de esta parashá, en este punto, ocurre una de las plagas de parte de Dios más mortales, con mayor cantidad de víctimas dentro del pueblo de Israel. 24.000 mueren por la causa de la fornicación de los hijos de Israel con las madianitas y con los moabitas por causa de Baal de Peor. Fue la primera vez que pasó este acontecimiento y causó la vida de 24.000 personas. Ya habíamos visto, cuando pasó lo de la murmuración, murieron 14.000. No eran 24 como ahora. Cuando vino lo de Coré también murieron miles, pero no, no fue esa cantidad. Los 250 sacerdotes tuvieron todo, pero que haya causado la ira del Señor y que el Señor haya matado tantos dentro del mismo pueblo por un motivo de una plaga, por causa de la idolatría, este es uno de los acontecimientos con mayor cantidad de víctimas por parte de Dios hacia el pueblo de Israel
por la desobediencia. Y como mencioné, se incorpora una nueva ley en favor de las mujeres en la humanidad. No hay muchos registros de hace 5.000 años atrás en la que alguien esté velando por la dignidad, por los derechos, por las posesiones de las mujeres. Y el Señor siempre estuvo pensando en ellas. Nunca se le dejó de lado, nunca se les olvidó y estaba velando, y es algo para remarcarlo, para resaltarlo. Bien, dicho eso, volviendo ya al estudio puntual de nuestra Parashá Pinhas, dice el pasaje, lo tengo aquí si mal no me equivoco. Así que el Señor le dijo a Moisés, empieza así la Parashá, versículo 10. Finés, hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón, alejó mi enojo de los israelitas porque demostró entre ellos el mismo celo que yo. Así que dejé de destruir a todo Israel como pensaba hacerlo, a causa del enojo de mi celo. Esto es bastante interesante lo que dice aquí. Da muchas descripciones. Dice la persona, dice la identidad, dice la función, dice la posición de la persona. En el caso de Finés, la declaración que Dios da muchas cosas de las cualidades, de la identidad de Pinhas o Finés. Ahora dile que establezco con él mi pacto especial de paz. Versículo 12. Continúa, por medio del cual doy a él y a sus descendientes el derecho perpetuo al sacerdocio, pues en su celo por mí, su Dios, él purificó al pueblo de Israel y los hizo justos ante mí. El israelita que murió con los madianitas se llamaba Simri, hijo de Salu, jefe de una familia de la tribu de Semeo. Entonces, aquí es bastante interesante. Uno lee, empieza a leer esta porción y este pasaje pareciera que Dios está avalando la impulsividad, la agresividad o incluso la violencia, porque en lugar de exhortar a Finés, todo lo contrario, lo honra y aún más, pacta con él, con un pacto de paz y con un derecho perpetuo al sacerdocio. Y uno dice, entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Para los que no recuerdan qué pasó aquí, Balac, el rey de Moab, amedrentado y con temor de que Israel había vencido a Og y a Sejón, rey amorreo, y Og, rey de Basán, dijeron, este va a venir y me va a quitar. Contrató a Bilam, profeta, para maldecir a Israel y así Balac pueda ir a combatir y vencer a Israel. Pero el Señor, como vimos las parashot pasadas, cambió la maldición en bendición 3 veces y guardó a Israel. Y el acontecimiento de la cual parecía que Israel desconocía, porque todo lo que estaba aconteciendo, Balaam llevando a Balaam a un punto y a otro punto y otro punto cada vez más alto para que mire hacia Israel y lo pueda maldecir, dice que Israel no estaba enterado de nada, no sabía nada. Israel es un protagonista pasivo en la parashá pasada. Todo es sobre Israel, pero Israel no sabe nada, no actúa nada. Todo es lo que hablan de Israel, lo que quieren hacerle a Israel y cómo el Señor está protegiendo a Israel, pero Israel no está enterado de nada. Y después que el Señor revirtió las maldiciones o la intención de maldición de Bilam, hace una bendición profética, mesiánica. Y Balac se molesta y dice, no te quiero volver a ver, Dios te ha negado de que yo te pueda dar riquezas, así que lárgate si quieres que te vaya bien. Dice, cada uno se fue por su lugar. Así termina la parasha pasada. Y inicia el capítulo 25 en la que parece que estaban en cositas medias raras y de pronto entra una plaga. Pinés o Pinhas se molesta al ver esto y ve a un príncipe de su propia tribu, coge una lanza y los empala, los atraviesa a él y a la mujer que con él estaba.
Y dice que esto, lo que el Señor le calmó su ira, porque él se dejó llevar por su celo en amor por él. Eso a grosso modo. Y uno dice, pero espera, ¿Dios está avalando este tipo de actos? Eso es lo que uno podría preguntar. ¿Dios está avalando este tipo de actos? ¿Dios aprueba a los violentos? ¿Premia a los impulsivos? La respuesta es simple. No, para nada. Entonces, ¿qué pasó con esto? ¿Por qué pasa esto con Finés? Y para entender mejor ese momento, volvamos unos minutos a los versículos anteriores a nuestra parashá, a los versículos del 1 al 9, que dice, a ver, lo tengo aquí, versículos del 1 al 9 dice así. Mientras, así empieza, terminó Balac y Balaam peleados y cada uno se fue por su lugar. Así termina el capítulo 24. Capítulo 25 empieza, mientras los israelitas acampaban en la arboleda de acacias. Arboleda de acacias era una zona casi limítrofe de donde ellos estaban ubicados en la llanura de Moab, Moab, junto con Madián, que no estaba cercano, pero era una ciudad, como decir, el punto de encuentro en la que se encontraban, era en pleno desierto, encontraron un centro de metrópolis, de ciudad, de comercio, ahí estaban los shopping. Muchos autores que estuve leyendo decían, pues, ellos en pleno desierto, después de tantos años, 40 años en el desierto, encontraron un mall. Encontraron cine, encontraron restaurantes, encontraron bares, encontraron food court, encontraron tiendas, encontraron todas esas cosas y les encantó. Estuvieron frecuentando esos lugares, estuvieron frecuentando con las personas de esos lugares y en esa frecuencia, en ese intercambio, en esa cercanía que tuvieron con la gente de ahí, es donde viene lo que sigue. Algunos hombres, miren, mientras todos los israelitas acampaban en la arboleda, algunos hombres, mire cómo empieza, algunos hombres se contaminaron al tener relaciones sexuales con las mujeres moabitas del lugar. Primero, Israel estaba en una zona muy propensa a la tentación. ¿Y cómo empezó? Con algunos hombres. Hola, ¿cómo estás? Ya que estamos aquí, mira, yo te invito a un café, o yo te invito a salir, yo te invito a pasear, mira esto, o vamos a tal lugar. Y en esa cercanía iban intimándose mucho más su tipo de relación. Ya no tenían tanto afecto, ya no tenían tanto aprecio, o no tenían tan en cuenta a la gente de su pueblo, sino que estaban interesados en la nueva gente, en la nueva amistad, en la gente que no es así como ya conozco cómo son los cucufatos de aquí. Ellos son nuevos, ellos son de otra forma, piensan diferente, se visten diferente, se maquillan diferente, hablan diferente, tienen otras costumbres. La novedad les llamó la atención. Eso fue para ellos. Eso les llevó al punto de tener relaciones sexuales cayeron en fornicación con la gente pagana, con los moabitas. Así empieza la parasha. Así empieza este contexto. Estaban en fronteras y luego terminan cayendo en fornicación. Dice, ahora, estas mujeres, versículo 2, siguiente nomás, los invitaron a los sacrificios a sus dioses. Ah, mira, ya estás aquí, ya que estás aquí, ya que somos novios, ya que somos amigos, con derecho, sin derecho, como quieran decirle hoy en día, pero ya tenemos esta confianza, ya que esto, y ven que a los israelitas le encantaba estar con las moabitas. Ellas usaron esto para decir, pero ven y haz sacrificios, como nosotros lo hacemos. No, no puedo porque tengo que ir a Shabbat. No, no puedo porque tengo que hacer tal cosa. ¿Qué es eso?
A ver, muéstrame cómo es tu Dios. No, es que Dios no tiene imagen. ¿Cómo que Dios, tu Dios no tiene imagen? ¿Cómo que no van a hacer esto? ¿Cómo que no tiene un templo? ¿Cómo que no? Mire, te vamos a mostrar el nuestro. El nuestro tiene templo, tiene forma, tiene una estatuita y lo podemos hacer más varias cosas. Y este, la manera como lo adoramos es bastante interesante. ¿Por qué? Porque hay relaciones sexuales. Nos entregamos, traemos cosas, comemos, degustamos y tenemos intimidad dentro del momento de la adoración a nuestros dioses. Esa era la manera como hacían y adoraban los moabitas. Eran sumamente paganos los moabitas. Entonces ellos, ya seducidos por la atracción, por la sexualidad, no fue nada difícil llegar hacia la inmoralidad de la idolatría, de la traición hacia su Dios. Versículo 3. De ese modo, Israel se unió al culto a Baal de Peor. Escuchen, Israel se unió al culto a Baal de Peor. Empezamos en el versículo 1 que dicen, algunos hombres se contaminaron por causa de las mujeres. Las mujeres los invitaron a sus dioses. Dos versículos después, Israel completo se unió culto a Baal de Peor. Como estuvimos explicando la temporada pasada de este mismo estudio, en A través de la Torá, la palabra de raíz que usa se unió quiere decir que se apegó, que él estaba de Dios, se despegó de Dios y se apegó, se unió, se adhirió a Baal. Eso es el sentido de lo que dice la palabra se unió. Se pegó a tal punto, lo cual eso fue lo que encendió el enojo del Señor contra su pueblo. Porque Él es de Dios, estaban casados, hicieron su pacto, hicieron su convenio, yo soy tuyo, tú eres mío, yo soy tu Dios, tú eres mi pueblo, yo te voy a guiar, yo te voy a proteger, yo te voy a guiar, yo te voy a sustentar, te voy a entregar la tierra prometida. Tú eres mío, no quiero a otros dioses delante de ti. Yo te he hecho todo esto porque te amo. Mínimo, séme fiel. Y lo que hizo la primera oportunidad que tuvo Israel fue despegarse de su Dios para pegarse a Baal de Peor. Eso enojó la ira del Señor. Dentro del judaísmo, dentro de los jajamín, cuando la palabra dice y se encendió la furia del Señor o el enojo del Señor, casi siempre tiene una implicancia natural. No necesariamente tiene que decir que aconteció algo, pero casi seguro que aconteció algo. No solamente que Dios se encendió y no pasa nada. Si se encendió, cae fuego y consumió un extremo del campamento cuando hubo humor. Se encendió y se abrió la tierra. Se encendió y pasaron todo lo que pasó con los siguientes de Coré. En este caso, se encendió el enojo del Señor y pareciese que no pasó nada, pero sí, porque vemos el versículo 4. Entonces el Señor le dictó a Moisés la siguiente orden: detén a todos los cabecillas, ya no solamente al pueblo, sino a los líderes, a los príncipes, a las cabezas, y ejecútalos delante del Señor a plena luz del día, para que pueda, perdón, para que su ira feroz se aleje del pueblo de Israel. Moisés, tienes una orden. Agarra a todos esos líderes, a esos que se creen los más espirituales, a los que se creen los más capaces, a los que se creen cabeza de todos, a esos los vas a agarrar y los vas a ejecutar delante del Señor, a plena luz, para que todo el mundo vea. ¿Por qué? Porque lo que dice indicaría que en el versículo 3, cuando dice, de ese modo Israel se unió al culto, la palabra que usa, si bien se puede entender a todo el pueblo, indica principalmente a los Roshim, a los cabezas de tribus, a los príncipes. ¿Por qué? Porque están yendo a ciudades quizás, como dije, económicamente mejor. No cualquiera va al mall a hacer compras, a hacer cosas, y ellos venían con mucho dinero, venían con mucha riqueza. Y uno dice, Israel, ¿de dónde estás hablando de las riquezas? Ya no solamente lo que sacaron de Egipto, porque casi todo estuvo en el tabernáculo de Mishkan. Ellos venían de ganarle a Sejón y a Og.
y trajeron motines, muchas cosas. Trajeron oro, trajeron riquezas, trajeron muchísimas cosas. Y ellos no estaban acostumbrados a tener tanto dinero. Solteros, jóvenes, con dinero, frente a mujeres nuevas y bonitas y sensuales, ellos perdieron la cabeza. Y quienes tenían y administraban estas riquezas eran los jefes de las tribus. Y eso es lo que indicaría que fueron los líderes los que son exigidos en cuidar la integridad y el orden de sus clanes, fueron los primeros en descuidarse. Por eso es el que el Señor le dije, agarra a todos esos y me los matas delante de ese. Porque ellos no solamente han pecado contra mí, sino que están enseñando a los demás a pecar contra mí. Que es gravísimo. No solamente dicen, yo voy a pecar contra Dios, sino que voy a enseñar a los demás que lo que estoy haciendo está bien. Se puede pecar. ¿Por qué? Porque los demás me van a ver a mí. Porque son líderes. Por eso los vas a... Pero el versículo 5 es lo que empieza a darle sentido a esta reacción que tuvo Pinjas. Así que Moisés les ordenó a los shoftim, a los jueces, al Sanedrín de Israel, dice, cada uno de ustedes debe quitarle la vida a los hombres que estén bajo su cargo, bajo su autoridad, que se han unido a rendir culto a Baal de Peor. Entonces dice, el Señor ya sabe, ya me dictó, ya está la orden, así que tienen que ejecutarlo porque ya se ha enojado. Pero miren lo que dice el versículo 6. En ese momento, mientras todos lloraban a la entrada del tabernáculo, un israelita llevó una madianita a su carpa ante los ojos de Moisés y de todo el pueblo. Versículo anterior vemos que Moisés le da la orden a los líderes, la orden que Dios le dio a los líderes para que la ejecuten. Lo siguiente que debe acontecer es que los líderes ejecuten esa orden, lo cual no pasó, sino todo lo contrario. Los líderes estaban llorando. Los Midrashim y muchos Jajamim, muchos sabios dicen que ellos no estaban llorando por lo que estaban haciendo el pueblo, sino que estaban llorando porque no querían matar a los príncipes, porque eran allegados, porque eran familia, porque eran lo que fuese, pero tenían pena de matar a sus líderes. No, tenemos miedo de que tener problemas con su clan, con su tribu. Unos podrán estar quizás ofendidos, ¿cómo le están pecando frente a Dios, tío? Sí, ¿y qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Hay momento para sufrir, hay momento para llorar, pero hay momento para actuar. Y este era el momento de actuar y nadie estaba actuando. Si había una orden y no se estaba acatando, ¿qué es lo que se estaba haciendo? Desobedeciendo. En plena idolatría, en plena rebelión, en plena traición, Dios manda una orden e igualmente se le estaba desobedeciendo. Y al punto que se llegó a agravarse más, vino Simri, el bacán, el chévere, el cool, el fresh, el que lo puede todo. Y no solamente le bastó ir, gastarse el dinero, ser el galanazo allá en las afueras en Moab, sino que trajo a su conquista a Israel, dentro de la congregación, dentro de todos, y llevó una madianita a su carpa, la metió a su casa, metió a una madianita. Acá recién entra Madián, pero no era cualquier Madianita. Entonces, ahí es donde entra nuestro protagonista de la historia. Cuando Finés, hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón, los vio, se levantó, como dice, de un salto. O sea, no lo pensó más. Y salió de la asamblea, fue y tomó una lanza. Finés está ahí dentro de la asamblea, o sea, él también recibió la orden. Vayan y ejecuten a todos los líderes. Está esperando que los líderes hagan algo y no están haciendo nada. Por el contrario, están llorando. Ahora ve a un sinvergüenza que se cree bacán a traer todo el pecado. Ya no le bastó pecar allá, sino que trae el pecado a la casa de Dios. Se cree el que no pasa nada.
Eso le hirvió de ira. Dice que de un salto brincó, salió de donde estaban todos los líderes que habían recibido la orden, pero no estaban obedeciendo. Fue, tomó una lanza, corrió detrás del hombre hasta su carpa y con la lanza finés atravesó el cuerpo del hombre y perforó hasta el estómago de la mujer. Los apaleó, perdón, los empaló a los dos. Eso fue lo que hizo, los empaló. Nosotros los peruanos tenemos una comida bastante conocida como el anticucho, como los pinchos o como le dicen algunos, agarrar su hot dog, su salchicha o su corazón, lo que fuese, y ponerle palitos y atravesarlos. Eso fue lo que hizo Pinés con Simri y Cosby. Este llegó a un punto de decir, no sé, la palabra ni se me ocurre. ¿A qué punto llegó? Puede estar uno enajenado, endurecido, de no solamente ya tener temor de traicionar a Dios, no solamente pecar Dios, sino que pecar con un descaro en la casa de Dios, en la congregación de Dios, dentro de traer el pecado a casa de Dios. Y Pineda dijo, esto no lo tolero. Entonces se detuvo la plaga contra los israelitas. Y ahí es por eso que decía, Israel, ¿en qué momento hubo plaga? ¿En qué momento hubo plaga? Cuando en el versículo 3, Israel fornicó con las moabitas, Israel se unió al culto a Baal de Peor y el enojo del Señor se encendió contra su pueblo. O sea, que durante todo este acontecimiento, cuando el Señor da la orden a Moisés, Moisés lo traslada a los líderes no obedecen, viene Simri con Cosby, en todo ese rato ya había una plaga de mortandad por el enojo de Dios, ya estaban muriendo israelitas, ya estaba muriendo gente y el sinvergüenza de Simri seguía siendo, conmigo no es la cosa. Conmigo no pasa nada. ¿Por qué? Porque yo quiero disfrutar lo que a mí me gusta. Yo quiero satisfacerme a mí. A mí me importa un pepino lo que pase con los demás. No me importa si estamos en la congregación, no importa si estamos en Israel, no sé si ahí está Moisés, está el tabernáculo. Me gusta esto, me gusta convivir con esto. Si hay otros que están sufriendo, pues allá ellos, pobrecito de ellos. Yo voy a hacer lo que me gusta a mí. Eso es, como dice en la palabra, teniendo el entendimiento entenebrecido por la dureza de su corazón. ¿A qué punto uno puede endurecer su corazón? Que ya no tiene sensibilidad al pecado, al temor, a la santidad de Dios. No había nada de eso. Todo lo contrario, todo lo opuesto, vemos a Finés, a Pinjas, que él estaba sintiendo lo que Dios estaba sintiendo. Él se estaba ofendiendo con lo que le estaba ofendiendo a Dios. Y por eso mismo fue que dio un salto, no esperó más, no es que él estaba diciendo, bueno, voy a ver qué piensan, qué opina Moisés, ¿crees que voy a hacer esto? No, no fue para nada de esas cosas. Y él ya no tenía que esperar nada porque él ya había escuchado que Dios había dicho, maten a los príncipes. Y aquí venía uno de ellos, sin vergüenza, trayendo el pecado. No tiene que esperar nada. O sea que lo que hizo Finés no fue algo de impulsividad. Lo que hizo Finés fue obediencia. Así simple. ¿Qué motivó a Finés a hacer esto? Le motivó la obediencia a Dios, para empezar. Y la obediencia, como nos dice en Juan capítulo 14, es igual que el amor. Porque dice, los que me aceptan, aceptan mis palabras, aceptan lo que digo, aceptan lo que soy, y las obedecen, son los que me aman. El que me obedece es el que me ama. Si no me obedeces, aunque me digas que me amas, no lo haces.
porque el que me ama mis palabras guarda, el que me ama mis palabras obedece. Y Finés había escuchado, hagan esto, aun cuando van en contra de lo que es políticamente correcto, aun cuando se van a enfrentar a los suyos, a su propio clan. ¿Ustedes creen que Finés no se iba a meter en problemas con toda la tribu de... Ay, ya me perdí. De Simeón por matar a su príncipe? Hay midrashim que dicen que la tribu de Simeón se levantó e intentó matar a Finés porque él mató a su príncipe. Sea esto o no, él en ese momento dijo, no solamente es Simri, si yo me voy contra Simri, me voy contra toda la gente que apoya a Simri. Pero a eso no le importó a Finés. ¿Por qué? Porque él, por encima de lo que digan, por encima de lo que le acusen, por encima de lo que al parecer es políticamente correcto, del que dirán, él no le importó esas cosas, sino dijo, yo estoy de parte de Dios. Yo no estoy de parte de la gente, yo estoy de parte de Dios, porque lo amo, y porque lo amo le obedezco, y Dios ha mandado hacer esto. Eso fue la primera motivación de Finés, el amar. ¿Y cómo demuestra su amor? Con obediencia. Y eso, un amor con acción, en ejecución, es lo que le llevó a desglosar ese arrojo que tuvo, que está como celo, la palabra. Y que uno dice, pero celo, ¿qué es celo? Bueno, el celo de Dios, como dice en uno de los escritos, es la manera de obrar de Dios para proteger su honor y su gloria, es lo que llamamos celo. Al ser Él lo más santo, lo más justo, lo más bueno, etcétera, está obligado por sí mismo a proclamar sus atributos y exigir que se reconozcan y se le adoren y defenderlos y censurar cuando no se haga esto. Esto fue lo que tuvo Finés. Yo reconozco que Dios es santo y merece santidad, que Dios es de honor y merece la honra. Y todo aquel que afrente esas cosas, yo no voy a estar de acuerdo y voy a exigir que se le reconozca su santidad, que se le reconozca su honor y que se le defienda, aun cuando tenga que ir por en contra de los míos, aunque me llamen fanático, aunque me llamen radical. Eso es lo que motivó a Pinhas, a Finés. Esto es lo que tenía Finés. Y uno dice, wow, pero estamos hablando de radicalismo. No, no es radicalismo, porque esto es lo que pasa, porque esto es lo que él aprendió a lo largo de su vida. Recuerden, por eso dije que es muy importante lo que dice este, en el versículo 11. En el versículo 11 dice, Finés, hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón. No es cualquier expresión. Finés o Pinhas ya aprendía desde muy niño lo que es el ministerio, lo que es el servicio, lo que es el sacerdocio, lo que es las expiaciones, lo que es los holocaustos, lo que es las ofrendas, lo que es el Yom Kippur, lo que es el cubrirse con sangre, expiar el pecado, lo que es la inmundicia, lo que es la purificación, lo que es lo litúrgicamente inmoral e inmundo y lo que es permitido, lo santo y lo profano. Él estaba aprendiendo desde niño. Por algo dice, él es, a lo largo de su vida, es el nieto del primer sumo sacerdote en la historia de Israel, Aarón. Él aprendió mucho de él. No estaba programado que su papá, Eleazar, sea el segundo sumo sacerdote, porque eso era para los otros hijos de Aarón. Eso era para Nadab. El cargo tenía que caer en Nadab, pero Nadab también era otro que no le importó, no tuvo conciencia de la santidad de parte de Dios, con su compinche Abiú,
Hacían las cosas por costumbre, hacían las cosas por tradición, hacían las cosas por ritualismo, pero sin comprender la magnitud de lo que estaban haciendo, sin tener esta relación con el Dios al que ellos estaban ministrando, Dios los mató. No importa que sea incluso el hijo del sacerdote o el sacerdote, como vamos, hay muchos casos, como el caso de Elí. No importa que estés en el ministerio, pero yo sirvo a Dios. Pero de nada sirve que sirvas a Dios si tú no conoces al Dios al que tú estás sirviendo. Y eso es lo que estaba aprendiendo Finés de su abuelo Aarón, de su papá Eleazar. Y desde niño él ya, Eleazar, cuando dan las tareas a los meraritas, a los gershonitas, a los coatitas, habían encargados. Y de los gershonitas, si mal no me equivoco, estaba Eleazar encargado hacer las cuentas, en traerlos, en ordenarlos. Y él veía a su papá. Mira, tenía que hacer eso. O sea, él no estaba ocioso y él iba comprendiendo cada detalle. Mira, el tabernáculo. Mira, la menorá, hay que cubrirla. Mira, el arca. Ahí está la presencia de Dios, ahí está el arca, ahí están las tablas, ahí está el maná. ¿Esto qué significará? Y todas esas cosas lo iban alimentando. Él tenía conocimiento, tenía teoría, pero él poco a poco, adentrándose, apegándose más a Dios, fue comprendiendo más de su santidad. Él tenía también tareas dentro del tabernáculo. Eso es lo que hizo. Israel estaba pegado a su Dios y con Baal de Peor se despegó para pegarse a Baal de Peor. Eso le enfureció a Dios. Por el contrario, Finés, el buscar más de Dios, conocer más de Dios, lo llevó a pegarse más a Dios. Y al pegarse más de Dios, él iba aprendiendo de más lo que es de parte de Dios. Desde niño aprendía del sacerdocio, de la santidad, de lo que Dios exige, de lo que Dios es, de su naturaleza. Por eso comprendió que su Dios es santo y como tal debe ser honrado. Y así uno debe conducirse. No hay más. Y saben, el apegarse, el despegarse de las cosas mundanas, para apegarse de las cosas de Dios, el buscar más de Dios, el conocer más de Dios, ¿saben cuál es el resultado de comprender la santidad de Dios? Cuando uno se busca y, y se apega más y logra comprender un poco más de la magnitud de la santidad de Dios, ¿saben cuál es el resultado? Verlo y conocerlo. ¿Pero qué estás hablando, Israel? Sí, porque en Hebreos 12:14 nos dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La única manera para ver al Señor, para conocer al Señor, es con santidad. ¿Y qué es ser uno santificado? Es separarse de lo inmoral, de lo pecador, de lo inmundo, para destinarse a lo sagrado que es Dios. Eso es la actitud de vida que tuvo Finés. Y el buscar más de Dios, su resultado fue comprender de Dios y conocer más a Dios. Ya no solamente tener algo teórico, esto lo llevó a conocer a Dios de una manera más personal. No solo conocía de Dios por el ministerio que él veía en su abuelo, en su papá y en su propia vida. Ya no solamente conocía de Dios, sino que ahora lo conocía a él mismo. Él podía verlo, por así decirlo, a él, apegarse más a él, enojarse con lo que a Dios le enoja, ofenderse con lo que a Dios le ofende. Finés diría con toda seguridad, bajo este punto, así como dijo Job en 42:5, hasta ahora te había oído,
Antes te había oído, tenía teoría, tenía conocimiento, tenía práctica, tenía esto. Pero después de que pasé todas estas cosas y comprendí tu magnitud, pero ahora mis ojos te han visto. O como dice en la versión NTV, hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Y como nos dice en Hebreos, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. ¿Quieres ver a Dios? Necesitas buscar santidad. Buscando la santidad, uno puede decir, conozco de ti porque mis ojos te han visto. Eso lo podría decir con toda autoridad, Fines. No hay galardón más grande que una persona pueda recibir si no es esto. Porque como nos dice Jeremías, y esta para allá, por esta para allá que nos toca solamente un capítulo de Jeremías, me llevó a leer muchísimo, sí me encantó, es llevar tanto de la mano con esta para allá, como nos dice, nos diría Jeremías, mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme. No hay galardón más grande. No es que yo soy el santo, no es que yo soy el sacerdote, no soy que yo soy el príncipe, no soy el que mejor predica, no soy el que... No, no importa nada, no hay gloria en nada de esto. En lo único que uno puede glorificarse, por así decirlo, o alabarse, o tener como que sacar en cara de algo, si es que hay algo hubiese, lo único que uno puede hacer es que poder decir, yo conozco y entiendo a Dios, que yo soy el Señor que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. No hay otra cosa. ¿Quieres buscar algo? Busca de Dios, conoce de Dios. No hay privilegio más grande para un hijo de Dios que conocer a su Padre, para un ministro de Dios que conocer a quien sirve. Eso había entrado, en eso había entrado Fines, en conocer a su Dios. Antes tenía teoría, ahora cuando me apegué, cuando sentí lo que tú sientes, cuando sufro con lo que tú sufres, con lo que me ofende, lo que tú me ofendes, te dejó llevar por el celo de Dios. Y dijo, yo lo conozco a él, esto no le agrada. Este hombre se puso de parte de Dios y se dejó llevar por el celo ante el pecado de la idolatría. No le importó el que dirán, no le importó, como decía, ser políticamente correcto, aunque lo tachen de radical, sino que hizo afrenta ante príncipes, incluso de los suyos propios. No le importó nada de eso. Y esto es lo que un hijo de Dios debe hacer frente a la idolatría. ¿Qué uno tiene que hacer frente a la idolatría? ¿Qué hacemos nosotros contra la idolatría? ¿Actuamos frente a la idolatría? ¿Hacemos afrenta a la idolatría? Finés lo hizo. Él vio algo que ofendía, algo que traicionaba a Dios, la idolatría, e hizo afrenta. Y eso es lo que tiene que hacer un hijo de Dios. Nosotros hacemos afrenta cuando vemos idolatría en nuestro entorno. ¿Y qué es lo que uno hace? En Jeremías 1:10, que es parte de nuestra parashá, dentro de la Haftará, nos dice, hoy te doy autoridad para que hagas. Esto es lo que Dios le dice a Yirmiyahu Hanabi, el profeta Jeremías. Hoy te doy autoridad para que hagas frente a las naciones y reinos, para que afrentes. A algunos deberás desarraigar. Son los puntos básicos del libro de Jeremías. Deberás desarraigar, derribar, destruir y derrotar. Y a otros deberás edificar y plantar. Deberás desarraigar, repito, derribar, destruir y derrocar. ¿Por qué? Porque yo te doy autoridad para que les hagas frente. Eso es lo que uno tiene que hacer frente a la idolatría. ¿Hacemos eso? Y es la pregunta. ¿Hacemos afrenta?
ante la idolatría o estamos incluso en ella y ni cuenta nos damos? Eso me llevó también mucho a mí. Estos días, hasta incluso horas previas, estuve con eso. Y uno puede decir, entonces, ¿qué es la idolatría? Como diría Tim Keller en su libro de Falsos Dioses o Dioses Falsos, dice, cualquier cosa más importante para ti que Dios, cualquier cosa que absorba tu corazón e imaginación más que Dios, y cualquier cosa que busques para dártelo, lo que solamente Dios puede darte. Esencialmente, un ídolo puede ser cualquier cosa que tome el lugar de Dios como el enfoque y la prioridad más importante de nuestra vida. Y eso ya lo pone en un espectro mucho más grande, mucho más amplio, porque si es así, nos levantamos en favor de Dios cuando vemos el ídolo de el yo, de lo que quiero para mí, de lo que todo lo filtro a mi gusto, del que todo lo quiero de mi manera, es uno de los ídolos más grandes. Y en la que muchas veces nosotros seguimos, nos arrodillamos y nos postramos y decimos, yo te amo, Señor, yo te sirvo, Señor, yo hago lo que tú quieres que yo haga. Y al final hacemos lo que nosotros queremos. Eso es lo que pasó en el libro de Jeremías. Vienen ustedes, hacen sacrificios, alaban todas esas cosas, fornican y vienen aquí a mi templo y dicen que no pasó nada, que yo no me doy cuenta. ¿Cómo se ha visto? ¿Dónde se ha visto que ni siquiera en el mundo, en los paganos, alguien haya cambiado sus dioses? Eso no se ha visto nunca. Mas ustedes han cambiado de Dios. ¿Uno en el desierto despreciaría el agua? No. Y ustedes me despreciaron a mí, a la fuente de manantial de vida, el manantial de fuente de vida. Ustedes me bajaron a mí. Vienen, hacen unas cosas, maltratan, maldicen, pecan, todas esas cosas, y luego vienen y dicen, yo no he hecho esas cosas, ¿acaso es algo que yo he hecho? No creas que yo estoy ciego, dice el Señor. Y uno de los grandes ídolos que tenemos hoy en día en nuestra sociedad es el yo. Lo que me es más sensible, lo que me ofende más, lo que me gusta más, lo que, si es que en la Biblia dice esto, pero me afecta a mí, lo hago más a mi gusto en vez de lo que dice la palabra de Dios, eso es un ídolo. ¿Nos comportamos como Finés frente a ese ídolo? ¿O estamos como Simri yendo atrás de él? En plena cara de todo el templo, en plena cara de Moisés, en plena cara de todas las autoridades. Cuidado, el ídolo de la seguridad de todo. El que yo quiero estar seguro con esto, con, con mi imagen, con mi economía, con mis lujos, con mis títulos, que no digo que sean malas, pero el que llega a absorbernos y no nos damos cuenta cómo nos quita el centro, nos lleva, aún estamos orando o estamos en el servicio o estamos en el ministerio o dejamos de hacer ministerio, dejamos de compartir de Dios, dejamos de orar a Dios, dejamos de intimar con Dios por estar enfocados en eso, por pensar en eso, por tener inclinación en eso. Eso es un ídolo, el ídolo de la aprobación, de ser siempre aceptado. El ídolo de las relaciones, de las personas, que mi esposo, que mi esposa, que mis hijos que son más importantes, que mi mamá, que mi papá. ¿Y qué dirá mi familia? Que esto, que yo quiero, sí, yo amo al Señor, pero no le voy a decir eso porque se va a ofender porque es mi familiar. No, porque es esto. No, porque eso es un ídolo en este caso. No te digo que te pelees con tu familia.
Pero sí hay una postura clara y hay muchas veces que se nos pone en la, si quieren, terrible situación de tener que elegir Dios o lo demás. Ahí sabremos si somos Finés o somos Simri. No, Israel, está siendo muy radical. Yo estoy diciendo lo que dice la Biblia. Hay muchos ídolos. Ya no habríamos de iconolatría, una estatuita. Pero sí hay muchos ídolos que absorben nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestras inclinaciones, nuestras motivaciones. El yo, la seguridad, el ser aprobados, las personas, familiares, el éxito, la riqueza. Hay gente que está pensando en el trabajo, en el dinero, en conseguir, aún estando en la casa de Dios, en el día del Señor, que debe estar dedicado y concentrado en el Señor, está pensando en esas cosas. Eso es un ídolo. Y así podríamos enumerar muchísimas más, la comodidad y etcétera. Esto es lo que hizo Fines. Él, como le dio el Señor la autoridad a Jeremías, él desarraigó, destruyó, quitó el pecado que había traído Simri. Estuvo dispuesto a repetir el plato. Él no solamente fue una flor de un solo día, él tuvo una consistencia a lo largo de su vida. Porque esto es lo que vemos en Números capítulo 25. Pero vamos a Josué capítulo 22. Años después murió Moisés y entraron a Eres Israel, batallaron, pasaron años, conquistaron, estaban en sus posiciones, seguían avanzando y en eso cuando ya van a cruzar, se quedan este, 2 tribus y media al este del Jordán. Todas las demás tribus avanzaron, estas 2 tribus y medio se quedaron. Vamos a ir a conquistar, a seguir avanzando y se dan cuenta que las 2 tribus que se quedaron habían hecho un altar. Cuando se enteraron las 10 tribus, o 9 tribus y media, cuando se enteraron de esto, dijeron, no, los que se quedaron han pecado, se alejaron y están haciendo dioses falsos. Como dice en Josué 22:13, mandaron a los príncipes encabezados por Finés. Finés dijo, otra vez me están repitiendo el plato. Y él fue con su ejército. Él fue listo a volver a destruir a aquel que se esté levantando con idolatría frente a Dios. Lo mismo. Y cuando va y los afrenta y los confronta, él dice, no, 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 no esto es un altar a dioses. Este no es altar a dioses. Esto lo que estamos haciendo es un recordatorio para nosotros. Esto es simplemente un testimonio, no es un altar. Un testimonio para decir, nosotros, aunque estemos al este del Jordán, pertenecemos a Dios, pertenecemos al pueblo de Dios, para no olvidarnos de quién somos pueblo y de quién somos hijos. Esto no es un altar de un nuevo Dios. Esto es simplemente un recordatorio de quién es nuestro Dios. Cuando escuchó esto, Finés dijo, ah, se salvaron. Muy bien, hoy sé que Dios está aquí, porque iba a venir a destruirlos. ¿Y esto cuándo pasó? Años después. La actitud que lo vimos acá en el capítulo 25 de Números, lo vemos años después. Eso nos habla de una consistencia, porque él conocía a su Dios. Él ministraba para Dios, pero sobre todo conocía a quien él ministraba. Esto es un regalo precioso. Plantó temor y a los demás los iba encaminando. Así como con Jeremías es muy parecido con el ministerio que tuvo Pinhas. Y a eso nos llama el Señor. Uno que está de parte de Dios llama al pecado tal como es. Como lo dice en Jeremías.
En Jeremías dice, ¿no reconocen ustedes mismos que este templo que lleva mi nombre se ha convertido en una cueva de ladrones? Les aseguro que veo todo el mal que ocurre allí, dice el Señor, he hablado. Les invito, lean el libro de Jeremías. Aquí el Señor dice a través de Jeremías, ustedes vienen y hacen todas esas cosas y están en mi casa y creen que no ha pasado nada. ¿No se dan cuenta que en este templo está mi nombre, pero miren lo que ustedes lo han convertido? En una cueva de ladrones. Es un texto muy familiar, ¿verdad? Porque es el mismo que nuestro Señor Yeshua dijo cuando purificó el templo. Justo también en la Haftará que tenemos, en Juan capítulo 2, en Mateo capítulo 21, en Marcos capítulo 11, en Lucas capítulo 19. El Señor vio que la casa del Señor era un mercado. En Shabbat se rompían todas las reglas, que se tenía cualquier otra prioridad menos que el honrar a Dios. Y el Señor dice que cogió cuerdas y hizo prácticamente látigos. ¿Se imaginan como alguien que imaginamos todo tranquilito, pacífico, todo muy calmado, como se nos pinta, que de pronto coja una soga y empiece a latigar a la gente alocadamente, a patear mesas, a tirar, a romper jaulas, tirar animales? Dice, un loco, este es un loco. Pero cuando sus discípulos vieron esto, dice que se recordaron que se cumplió la profecía, como decía en Salmo 69. ¿Por qué hizo esto? Porque el celo de tu casa me consume. ¿Por qué? Porque el Señor conoce a su Padre. Yeshua conocía, estaba íntimamente con Dios y él sentía lo que Dios sentía, le ofendía lo que Dios le ofendía. Y cogió y rompió todas estas cosas, destruyó todas esas cosas, porque se dejó llevar por el celo. Y un celo no puedes tener, no puedes amar a quien no conoces. Jeremías aprendió a conocerlo. Pinés aprendió a conocerlo. El Señor, ni qué decir, porque son lo mismo. En la intimidad, el celo de tu casa me consume. Y los insultos de los que te insultan han caído sobre mí. Eso es lo que dice en Salmo 69:9. Concluyo con este punto dentro de esta parashá. Con todas estas cosas, uno se puede preguntar, ok, Israel, entendí, pero hoy debo actuar así. ¿Esa es la actitud que yo debo tomar? Y la respuesta es simple, sí, porque el mismo que consumido por el celo de su Padre purificó el templo, es el mismo que murió por nosotros y que vive en nosotros. Así como Finés, nosotros debemos conocer íntimamente a nuestro Dios, buscar su rostro, intimar con Dios, separar de lo que nos distrae. Eso es santificación. Separarse de todo lo demás para juntarse con lo que es de Dios. Eso es buscar la santificación. Y con eso uno puede preguntarse, Israel, pero ¿acaso yo soy santo como para conocer íntimamente a Dios? Y la respuesta nuevamente es simple. Sí. Tú que has nacido de nuevo, tú que has recibido la dádiva, el regalo de parte de Yeshua, de recibirlo en tu corazón, como nos dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Déjeme colocarlo aquí, no sé si está.
Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9, nos dice así, como ven, no, perdón, este es segunda de Pedro, el primera de Pedro. Pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido. Eso es lo que dice. Sí, eres santo, porque has sido un pueblo elegido. Son sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. La pregunta es, ¿puedo conocer a Dios si acaso soy santo? Y la respuesta es sí. Dios te dice que eres santo, que eres elegido, que eres sacerdote. O sea, Él te está colocando como un finés en la gente. Te está colocando como un finés o como un Jeremías dentro de tu lugar donde estás, dentro de tu casa, dentro de tu vecindario, dentro de tu trabajo. A eso te he llamado, para que puedas mostrar las bondades de parte de Dios a los demás, para sacar de la oscuridad su luz admirable o su luz maravillosa. Eso es gracia, eso es regalo, eso es dádiva, que de lo vil y lo menospreciado, Dios nos sacó y eligió. Y aún más, a Jeremías, el Señor le dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. No le dice te di por profeta hacia Israel o hacia Judá, sino a las naciones, porque lo que el Señor hizo en la vida de Jeremías fue muy importante. Pero la promesa que es, antes que tú nacieses, antes que siquiera fueses formado, yo ya te conocía. Yo ya sé quién tú eres. Y así antes de que tú fueses formado, ya te hice santo. Ya te puse en ministerio. Eso es lo que yo elegí para ti. Sí, Israel, pero me puede decir, eso es para Jeremías. ¿Así? Pues a nosotros nos dice en Efesios que incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Mashiach para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios te eligió desde antes que fuese formado, desde incluso antes de haber hecho el mundo, para que seas santo y sin mancha ante de Él en Mashiach. Él te amó, Él te eligió, Él te santificó, Él te purificó en Él, antes de la fundación del mundo. Sí, eso es gracia. Él nos eligió, nos puso por profeta, nos puso por sacerdote, nación santa, pueblo adquirido, pueblo escogido. Debemos cumplir nuestra función en donde estemos. A eso es, Señor. No dudes de esa promesa. No permitas que el acusador, que la gente, que las casas te hagan creer lo contrario. No, que tú no lo mereces, que tú eres tal por cual, que tú dices una cosa, que tú no eres digno, que tú no mereces tal cosa. Pues déjame decirte que en Romanos 6:22, el Señor nos dice, mira, eso era antes, pero ahora ustedes quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Eso, ya no piensen como antes. Ahora en el Mashiach, ustedes son libres, son siervos de Dios, son santos y buscan toda la santidad de parte de Dios, que el fruto es la vida eterna. Que el Señor nos ayude. No hay regalo más grande para un hijo de Dios que conocer a su Padre. ¿Y cómo podemos conocer? Buscando la santidad, porque sin santidad nadie verá al Padre.
Eso es lo que nos enseña en esta parashá Pinhas. El llamado a la santidad. Que el Señor nos ayude. Déjame orar. Bendito Padre Celestial, Dios de Abraham, Dios de Isaac. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tus siervos. Gracias por lo que tú despiertas en cada uno de ellos. Permítenos, Señor, conocerte más. No solamente más de ti, sino conocerte más a ti, el apegarnos más a ti. Ayúdanos a identificar, a conocer todo lo que nos distrae, todo lo que nos roba la atención, el enfoque, el tiempo y lo que sea que nos aleje de ti. Ayúdanos y tener ese amor, ese celo como tus siervos, de destruir, de derribar todo aquello que te separe a ti del primer lugar y llamarlo como es, un ídolo. No tener una mirada misericordiosa con todo lo que te aleja a ti, con todo lo que distrae de ti. Ayúdanos, Padre. Tú nos has llamado a ser una nación santa. Ayúdanos a ejercer esa función. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Quiero agradecerles a ustedes por esta transmisión, por acompañarme esta noche. Así que, Bezrat Hashem, si Dios lo permite, y así lo quiere, conmigo será hasta una próxima semana un nuevo estudio. No se olviden, el día de mañana tenemos servicio presencial. Que tengan todos una muy buena semana. Shabbat Shalom a todos. Nos vemos. Bendiciones.